أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Toda la gente de Allah, absolutamente todos, están de acuerdo en que aquel que no tiene adab, aquel que no sigue el comportamiento requerido en cada situación, aquel que no tiene adab no tiene camino. Y el que no tiene camino no puede llegar, no llega. Alguien dijo
El tasawwuf es todo el adab, en plural, cortesías. Para cada momento hay unas cortesías, para cada estado hay unas cortesías, para cada estación hay unas cortesías. Aquel que se aferra al adab, a la cortesía, en el sentido profundo de la palabra, alcanza lo que alcanzan al rijal, y con el rijal se refiere rijalullah, los hombres o la gente de Allah. Aquel que se priva del adab está lejos donde él cree que está cerca, y es rechazado cuando él cree que es aceptado. Esto lo explica el Sheikh Mohammed bin al-Habib en la qasida El Burak de la Tariqa, cuando dice: ¿Cuántos que son mujiddin amalan? ¿Cuántos que son capaces de hacer acciones con intensidad son rechazados? ¿Y cuántos que tienen adab son acercados? Dicho de otra forma, el Sheikh lo dice literalmente: ¿cuántos que son firmes en sus acciones son relegados a sí mismos, son abandonados a sí mismos? ¿Y cuántos que tienen adab son acercados a Allah? Hay un hadith de sallallahu alaihi wasallam que es un hadith que muchos de los estudiosos del hadith consideran débil, pero cuyo significado es absolutamente válido. El hadith dice: Inna Allah azza wa jalla addabani fa ahsana adabi. En verdad que Allah azza wa jalla, sea honrado y enaltecido, me educó y me educó bien. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice de él en el Corán: wa innaka la'ala khuluqin azim. Y en verdad que tú estás sobre un carácter magnánimo. De manera que sallallahu alaihi wasallam representa en todo lo que hizo en su vida, es la expresión del adab, de lo que hay que hacer, de la cortesía con Allah subhanahu wa ta'ala y con sus criaturas, en todo lo que hizo. En el wir del Sheikh Mohammed bin al-Habib hemos recitado hoy, cuando dice, empieza diciendo: Allahumma inni as'aluka islaman sahihan, o Allah, te pido un islam correcto, y sigue hablando hasta que dice: wa ilman nafi'an, y un conocimiento útil, nafqahu bihi kayfa nata'addabu ma'aka wa nunajika fi salawat, y un conocimiento útil, que es el conocimiento del din, con el que podamos comprender cómo tener cortesía, tener adab contigo, y cómo hablar contigo en confidencia en los salawat, en las oraciones. Y luego continúa diciendo: وَمَلَأَ قُلُوبَنَا بِأَنْوَارِ مَعْرِفَتِكَ حَتَّى نَشْهَدَ قَيُّومِيَّتَكَ السَّارِيَةَ فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ. Luego continúa diciendo algo que también forma parte de la cortesía con Allah. Y dice: llena nuestros corazones con las luces de tu ma'rifa, de tu conocimiento, del conocimiento de ti, hasta que atestiguemos tu qayyumiyya. Al-qayyumiyya es la cualidad de Allah como al-qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala se describe a sí mismo en el Corán como al-hayyu al-qayyum. Estos dos nombres son esenciales para la gente del camino, son esenciales para nosotros. Al-hayy significa que Él es el vivo, el viviente, lo cual quiere decir que si Allah es al-hayy, nosotros no somos al-hayy.
Nosotros no estamos ahya, lo cual significa que nuestra realidad es el faná. Aquel que comprende el nombre de Allah como Al-Hay, necesariamente comprende que su realidad es el faná. Y luego dice, Al-Hayyu Al-Qayyum, el viviente Al-Qayyum. Al-Qayyum significa aquel que se sostiene a sí mismo y que sostiene todo lo demás. El que se mantiene a sí mismo y mantiene toda la creación. Por eso dice aquí, Sheikh Mohammed bin al-Habib, radiyallahu anhu, hasta que atestiguemos tu qayyumía, es decir, tu estar manteniendo cada cosa, as-sariyat fi jami' al-maluqat, tu qayyumía que fluye en todos los seres creados, en todas las cosas creadas. Y ese es el maqam del baqa billah. Una vez que el esclavo entiende que su realidad es el faná, entiende que la realidad, que aquello a lo que debe aspirar es el baqa, porque la permanencia es aquello que pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es al-baqi. Allah dice en el Corán, kullu man alayha fanin. Todo lo que hay sobre ella, sobre la faz de la tierra, fanin, está en faná. Es decir, se está extinguiendo, no existe. Wa yabqa, y permanece, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, y permanece la faz de tu Señor, dueña de majestad y de honor. Y Sheikh Mohammed bin Habib dice, hablando del adab, que el adab, cuando miramos las criaturas, el adab, lo que se precisa de nosotros, lo que se requiere de nosotros, es que veamos al Creador en la criatura y que veamos al proveedor en la provisión, en el rizq. Alguien dijo, el siervo llega por medio de su obediencia, llega al jardín. Y por medio de su adab, de su cortesía, en su obediencia, llega a Allah subhanahu wa ta'ala. El siervo, por medio de su obediencia, llega al jardín. Y por medio de la cortesía, en su obediencia, de lo que le es debido, en su obediencia, llega a Allah subhanahu wa ta'ala. Y tal vez a eso se refiere el hadith Qudsi que todos conocemos, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo palabras de su Señor en su boca. En ese hadith Qudsi, Allah dice, mi siervo no se acerca a mí con algo que yo ame más que aquello que he hecho obligatorio, que el fard. Ahí Allah nos está diciendo que no nos acercamos a Él con algo que Él ame más que lo que ha hecho obligatorio. Porque lo ha hecho obligatorio para asegurarse de que nos ganamos el jardín. O sea, podríamos resumirlo diciendo que Allah ha hecho obligatorio el jardín. Y eso son grandes noticias para los creyentes. Allah ha hecho obligatorio el jardín. Y el que no entra en el jardín, como dice el hadith, es porque rehúsa, porque no quiere, porque se niega. Waliyadu billah. Y luego continúa el hadith diciendo, y mi siervo sigue acercándose a mí con los nawafil hasta que lo amo. Y cuando lo amo soy la mano con la que toma las cosas, soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, el pie con el que anda, y si me pide le doy, y si busca refugio en mí se lo concedo. An-nawafil es aquello que está atestiguado o corroborado por la sunna. O sea, el fard es lo que es preceptivo, lo obligatorio, los 5 salat. Salawatul Khams, eso es el fard. Eso, junto con el ayuno, nos garantiza el jardín por la misericordia de Allah, con permiso de Allah. An-nawafil son todos esos actos de adoración en las que están incluidas todas esas oraciones que se hacen antes
y después de los fard, como 4 rakat antes de Duhur, 4 rakat después de Duhur, 4 rakat antes de Asar, 2 rakat después de Maghrib, o incluso 6. Y quiero recordar algo que me dijo Sidi Hamid, rahimahullah. Sidi Hamid, que había sido el musammi', el que recitaba Corán para Sheikh Muhammad ibn al-Habib, y que había sido alguien muy querido para él, le había dicho que si se quería asegurar que a la oración de Maghrib subía a Allah y era aceptada por Allah, que hiciera 6 rakat después de cada oración de Maghrib. Y yo lo recuerdo, todavía lo puedo recordar, en una ocasión en Estambul, en presencia del Sheikh Abdul Qadir, que Sheikh Abdul Qadir, rahimahullah, radiyallahu anhu, se disponía a hablarnos, pero Sidi Hamid nos hizo esperar porque tenía que hacer los 6 rakat que había aprendido de su maestro. Yo en ese momento puede que internamente lo criticara, pero él estaba haciendo lo que su maestro le había dicho que hiciera, a quien él amaba más que todos los demás maestros. Y luego están ahí, antes de Isha, hay 2 rakat, y luego después de Isha, Shafa' wal Witr, y luego están los rakat a lo largo de la noche, al Tahajjud, y todo eso está regulado, está mencionado en la sunna profética. De manera que el adab no es otra cosa que la sunna. Aquel que quiera tener la correcta cortesía, valga la redundancia, con Allah, que siga la sunna, porque ahí está todo. Porque en la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, está cómo relacionarnos con nuestro Señor y cómo relacionarnos con los demás, con la familia, con los hermanos, con los hijos, con todos los demás. Y todo lo que hizo, porque sallallahu alaihi wasallam vivió exclusivamente para enseñarnos qué había que hacer. Él vivió para que nosotros pudiéramos vivir con el conocimiento de la ilaha illallah, que es un conocimiento demoledor, tremendo, y él demostró en su vida cómo se pone eso en práctica, esa realidad de que la ilaha illallah, de que no hay realidad excepto Allah, de que no hay nada, que no dependiendo de nada ni de nadie, todo lo demás depende de él excepto Allah, y de que no hay nada que merezca nuestra admiración y por consiguiente nuestra adoración y nuestro reconocimiento excepto Allah. Y su vida fue decirnos cómo se hace eso viviendo, estando en soledad con Allah, en su confidencia con Allah, estando con sus compañeros, con sus esposas, con sus hijos, etcétera, etcétera. Hasta con las criaturas, por supuesto, con los animales, con toda la creación. Los sahaba tenían una conciencia de la creación de la que nosotros carecemos. Recuerdo que alguien mencionaba algo sobre Sayyidina Ali, que Allah ennoblezca su rostro, de cómo tenía cuidado de no pisar una hormiga, porque su conciencia de Allah era muy fuerte. Y recordemos en el Corán, cuando Suleimán, alayhi salam, va con sus ejércitos, y podemos imaginar el ruido que hacía un ejército en marcha, con la caballería, con los tambores, y una de las hormigas, o una hormiga, les dice a las otras: tened cuidado, no os vaya a aplastar Suleimán con sus ejércitos. Y Suleimán la oye, por el favor de Allah, porque Allah le había dado la capacidad de oír a los animales. Esto es cortesía con Allah. Y cuando la oye dice: aquello en lo que mi Señor me ha establecido es bueno. Aquello que mi Señor me ha dado es algo bueno. Y Allah nos ha establecido en su creación como los califas de la creación.
Allah nos ha favorecido mucho. No seríamos capaces de agradecerlo ni en toda la vida, como dice Sheikh Mohammed bin Habib en su diwan, y como expresó el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Porque la cortesía profunda con Allah, la verdadera cortesía, el verdadero adab, es el agradecimiento. Por eso, algo que todos sabemos, cuando sallallahu alaihi wasallam se levantaba en el seno de la noche hasta que sus nobles pies se entumecían, y lo hacía, y ahí se le dijo en un momento dado, dice, pero ¿por qué haces eso, oh mensajero de Allah? Si Allah te ha perdonado lo que pudieras haber cometido en el pasado y lo que pudieras cometer en el futuro. Y él respondió lo que todos hemos oído tantas veces. Afalam akun abdan shakura. ¿Acaso no he de ser un siervo agradecido? Eso es cortesía con Allah. Alguien dijo también, el tawhid, el reconocimiento de la unicidad de Allah, exige el imán, exige la creencia. De manera que el que no tiene imán no puede tener tawhid. Y el imán, la creencia, requiere la sharia, exige la sharia. De manera que el que no tiene sharia no tiene ni imán ni tiene tawhid. Y la sharia requiere adab, requiere cortesía. De manera que el que no tiene cortesía no tiene ni sharia, ni imán, ni tawhid. No todo vale. Hay un adab para estar en la mezquita. Uno de la gente de Allah dijo, estuve 20 años que en mi halwa, es decir, cuando estaba a solas, fui incapaz de extender las piernas, de sentarme como tantas veces nos sentamos, con las piernas extendidas. Al menos se nos ha indicado que las tapemos y que no señalemos al qibla cuando lo hagamos. Pero este hombre dijo, he estado 20 años que en mi retiro he sido incapaz de extender las piernas. ¿Y cómo no tendría que hacerlo frente a Allah? ¿Cómo no debería ser cuando somos conscientes de que Allah está con nosotros donde quiera que estemos? Y que nos está viendo y que es testigo de lo que hacemos. Ese es el hombre de Allah, esa es la gente de Allah. La gente de Allah no es gente que tiene mucho conocimiento, es gente que tiene adab, que tiene cortesía. Al-tariqa kullu adab. La tariqa o el sufismo es todo el adab. Un hombre que tiene adab, lo tiene todo. Un hombre que tiene adab sabe que esté donde esté, Allah lo está viendo, entonces no se permite ciertas cosas. Y Allah dice en el Corán, y cuando olvides recuerda, o sea, a todos se nos va a olvidar 40.000 veces. Yo recuerdo que cuando era joven, siempre que oía este tipo de cosas, me quedaba encogido porque era como diciendo, yo soy incapaz de hacer estas cosas. Pero luego he ido comprendiendo que sí, por supuesto que soy incapaz de hacer esas cosas, pero al menos cuando las oigo, digo, voy a intentarlo. Sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión, está transmitido, cuando escuchéis el Corán, cuando escuchéis la recitación del Corán, llorad. Y si no podéis, haced como que lloráis. Y eso no es hipocresía, eso es intentar ese estado. Pues el adab es igual. El verdadero adab es saber que estés donde estés, Allah te está viendo. Y si fuéramos realmente conscientes de eso, habría muchas cosas que no seríamos capaces de hacer, desde cosas sencillas como el comportamiento en la mezquita, como hacer ciertas cosas a los demás, hacerle a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, o hacer las cosas pensando únicamente en tus propios intereses, sin pensar en los demás. Sheikh Abdul Qadir siempre decía, el amante, el que ama, no es el que espera ser amado, es el que da, es el que ama. O sea, tú no puedes estar esperando que la gente te dé cosas, que la gente te considere, que la gente te ame. Tú tienes que dar, tú tienes que amar a la gente, tú tienes que dar algo a la gente. Esa es la cortesía profunda. La cortesía profunda tiene también que ver con buena opinión de Allah, buena opinión de los siervos de Allah. Aquel que se comporta con el adab,
debido a Allah, se convierte en parte de la gente que es amada por Allah, como queda claro en ese hadith que he mencionado antes. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان